Buenos días, jóvenes. Este es el tercer video de la clase de hoy lunes 25 de enero de 2021 de Teoría General del Estado. Vamos a continuar con el tema de los tipos de Estado y formas de Estado que hemos estado viendo a lo largo de esta clase. Y el tema que vamos ahora a explicar y analizar es el tema de la democracia. Como les había mencionado, la palabra democracia viene del latín demos, es pueblo, y kratos, el poder en manos de Dios. Esta palabra es muy importante por la cuestión que está revistiendo la explicación de las formas de gobierno. Y también, pues cuando hablamos de Estado, pues, ya vieron ustedes que pues, México tiene una forma democrática también, porque nosotros elegimos, pueblo elige sus representantes, que son los que, ya sean presidentes, ya sean gobernadores, diputados. Estamos hablando de una democracia. Entonces, que es una de las formas puras de Aristóteles, y su forma impura vendría siendo la demagogia. Bueno, si bien desde el punto de vista cuantitativo, y partiendo a su vez, valga hacer redundancia, del punto de vista aristotélico, respecto de las formas de gobierno, sigue siendo válido para penetrar mejor en la verdadera significación de las formas de gobierno. Hay que primero que atender principalmente no a ese criterio cuantitativo o formal, sino a su funcionamiento efectivo. La famosa definición que les había adelantado en esta clase de Abraham Lincoln, de la democracia, como era su definición de él, es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Repito, gobierno del pueblo, viene del pueblo, la democracia, por el pueblo y para el pueblo. Es la que se puede proporcionar si se analiza correctamente el sentido y pues la misión de democracia como una forma de... Bueno, ¿qué es el gobierno del pueblo? El gobierno del pueblo, es decir, es una dirección autoritaria de las actividades de la comunidad política por el conjunto de órganos del Estado que están encargados de esa tarea, por el pueblo, significando con ello la posibilidad efectiva de que el grupo gobernante sea designado por la propia comunidad política en su integridad y que ese grupo gobernante provenga igualmente de dicha comunidad. En forma más sencilla, que todo ciudadano tenga acceso a las tareas del poder al ser sin privilegios para nadie, sujeto activo y pasivo del sufragio universal y para el pueblo, lo que significa que las tareas del poder público como energía del gobierno se han de enfocar a la obtención del bien público como una misión propia del Estado. Esto es lo que es el gobierno del pueblo. Y aplicando este criterio a través de los tres rectamente explicados de la definición de Abraham Lincoln, podemos juzgar las formas de gobierno haciendo caso omiso de la denominación formal que se atribuya, y así veremos los casos de monarquías democráticas en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, los países escandinavos y además en España. Y de regímenes políticos que falsamente se autodenominan democracias en los países que son totalitarios. Bueno, esto es. Hay la figura también cuando hablamos de lo que es el estado simple y el estado compuesto. Ya vimos anteriormente el concepto de estado. Desde un punto de vista general,
este jurista que hemos estado mencionando, Alejandro Topali, menciona que las diversas formas de Estado pueden reducirse a dos fundamentales, que son el Estado simple o el Estado compuesto, o también llamado complejo, como también se le llama. ¿Y qué es cada uno? Pues él mismo pues, nos da una explicación de que el estado simple o el Estado unitario es aquel en que la soberanía se ejercita directamente sobre un mismo pueblo, que se encuentra en un mismo territorio. Y el Estado compuesto, complejo, federal o confederado, no sé si su nombre tiene, es formado de una u otra manera por la unión de dos o más estados, como elementos constitutivos de diversas entidades políticas de los países. Un ejemplo de esto, de estado compuesto, es el Estado federal, que es un estado que comprende dentro de sí los llamados estados miembros de la federación, como por ejemplo tenemos un caso práctico actual, nuestra República Mexicana. En el Estado unitario, los poderes de la división clásica, legislativo, ejecutivo y judicial, son únicos en la federación. Cada Estado miembro tiene esos poderes en relación con su territorio y además de los poderes locales, existen los poderes federales con atribuciones propias cuyo espacio abarca lo que es la totalidad del Estado. El alemán que les mencionaba hace un momento, el video anterior, Jorge Jelinek, divide las uniones de estados en dos grupos. La primera unión es la que está constituida por los que no obstante la unión continúa teniendo representación internacional. O sea, esa unión que está constituida por aquellos que no obstante de dicha unión siguen teniendo una representación internacional. Y aquí podemos mencionar tales confederaciones, para mencionar, son las uniones reales, los protectorados y las uniones administrativas. En la época del imperio, don Benito Juárez mencionó en alguna ocasión, leí en un libro, no me acuerdo, que él prefería ser un protectorado de los Estados Unidos hasta que fuéramos otra vez una colonia. Ahora que estamos mencionando el aspecto de los protectorados y las uniones administrativas. Y las segundas uniones son las que significan la inclusión de los estados que se reúnen dentro de una organización constitucional y carecen de esa representación internacional. La misma que se le atribuye al Estado superior que forma dicha unión. Tales son, por ejemplo, los estados federales. ¿Y cuáles son las características del Estado federal? Bueno, las características del Estado federal son las siguientes. Tiene que tener un territorio propio, como vimos, uno de los elementos del Estado, y está constituido por una unidad, por la suma de los territorios de los Estados miembros. Bueno, tiene que tener también una población, otro elemento del Estado, que dentro del Estado miembro forma la población propia del mismo con derechos y deberes de ciudadanía en relación con la entidad local. Bueno, esta población de los Estados miembros, tomada en su conjunto, forma lo que es la población del Estado federal. Y ahora, en relación con el Estado federal, los pobladores, ¿qué tienen que ver los pobladores? Los pobladores del Estado miembro tienen derechos y deberes específicos respecto a esta característica elemento de la población. Tercero, una sola soberanía. El poder supremo es el del Estado federal. Los Estados miembros participan del poder, pero solo dentro de los ámbitos, los espacios de su circunscripción y en las materias y calidades que la Constitución les atribuye. Esta es diría bien que también pues, es uno de los elementos, pero también tenemos lo que explicamos hace un momentito en clase, la personalidad del Estado federal tiene que ser única.
En el plano internacional no representan papel alguno los Estados miembros. O sea, no va a tener una representación cada Estado de los que componen el Estado federal, sino tiene que ser una personalidad única. El Poder Legislativo Federal ordinariamente se compone de dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, siendo estos los últimos representantes de los Estados miembros. Los diputados se eligen generalmente por cierto número de habitantes. En esa forma, la cantidad de diputados varía con el número de disminución de la población. En cambio, si checamos esto, el número de senadores solo varía si aumentan o disminuyen los estados miembros, porque su elección se hace asignando un número fijado por el estado. Y ya vimos Estado federal, pero también existe la figura de lo que es la confederación. Esta modalidad surge generalmente por un acuerdo entre varios estados que conviene su unión, o sea, hay una conveniencia para que se lleve a cabo dicha unión, pero sin formar un nuevo estado superior a las partes confederadas. No hay, pues, en esta función estatal un superestado, convencionales que tenga soberanía y que se impongan los poderes de los demás estados miembros. Solamente quedan unidos los estados por los términos del pacto de la confederación. En todo lo restante quedan enteramente libres. Pueden encauzar su actividad o bien su arbitrio, tanto en el plano interno como en el plano constitucional. Internacional. Únicamente sufre restricciones en aquello que se encuentra previsto previamente. Al respecto, este señor jurista que habíamos tratado, Jorge Clevinger, precisa claramente la distinción que hay entre un Estado federal y una confederación. El Estado federal surge de las estructuraciones que hace del mismo el derecho público interno. El derecho constitucional también juega un papel en este aspecto. En cambio, la confederación tiene su base en el derecho internacional. En un caso se trata de una comunidad nacional, en otro caso nos encontramos con una comunidad internacional al hablar del Estado confederado. La federación está formada por el conjunto de Estados miembros que permanecen unidos por los preceptos constitucionales y subordinados a la soberanía del Estado superior que han creado y han acordado unirse. En cambio, si nos vemos qué pasa con la confederación, la confederación se constituye mediante un tratado que da origen a relaciones jurídicas entre los estados asociados, pero sin que constituya un nuevo estado superior. O sea, se suman, pero no nace un nuevo estado, es la unión. Por último, el poder central de la confederación solo va a regir las relaciones entre él mismo y los estados confederados. En el Estado federal, la soberanía de la federación se ejerce sobre los estados miembros y también de manera directa sobre los ciudadanos que ya hemos visto anteriormente en clase, además de los derechos y deberes particulares que tienen estos en relación con el Estado miembro, con la entidad local. Igualmente tienen derechos y deberes en relación con la misma federación, con el Estado federal. Esto es lo que fue el Estado federal y confederación, sus diferencias. Ahora podemos hablar de dos tipos de uniones que hay, que es la unión real y la unión personal. En la unión real, esta tiene lugar cuando dos o más estados monárquicos tienen un solo rey y por esta circunstancia, en virtud de un tratado, crean órganos comunes de gobierno. Repito, tiene lugar cuando dos o más estados monárquicos tienen un solo rey. Ya es una monarquía de dos estados. Y la unión personal va a existir cuando un estado
ofrece la corona a un rey que ya lo es, pero de otro estado. Repito, la unión personal se da cuando un estado le ofrece la corona a un rey, pero que ya lo es de otro estado. Se distingue esta unión de la real en la circunstancia de que no se crean órganos comunes. Cada estado conserva su propia forma constitucional. De todos modos, tanto en la unión real como en la personal, no se crea un estado nuevo, sino que simplemente se asocian dos o más estados que permanecen en su individualidad, alterada solo por las circunstancias de la unión. Y hay unos tipos especiales de organización política que vamos a ver a continuación. Estudiamos el tema correspondiente ya de las formas de Estado, de las formas de gobierno o tipos de Estado y formas de gobierno. Hemos visto las distintas formas de gobierno y su evolución. Igualmente, empezamos a estudiar las distintas formas de Estado que ya hemos descrito y mencionado, y ya están en las grabaciones de los videos anteriores. Dentro de este tema, vamos a ver unos tipos especiales de organización política que no entran dentro de una clasificación general, sino que presentan características muy especiales que plantean a la doctrina el problema de clasificarlos dentro de un renglón de política. No son propiamente el Estado, bueno, salvo el Vaticano, que es un Estado de otro Estado. Tenemos como primera organización internacional que fue la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones Jóvenes fue el antecedente de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Esto se forma por cuestión de la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos en primer término con una figura especial, que es la que corresponde a la Sociedad de Naciones. Con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, se celebró un tratado que se llamó Tratado de Versalles. Bueno, cuando entra en vigor este tratado, que se celebró el pacto aprobado en París en 1919, esto fue también, este pacto que se firmó, el Tratado de Versalles, es lo que criticó siempre a Adolfo Hitler, de que cómo va a ser posible que se hayan rendido de esta manera, acepten las condiciones, cuando el hermano es grande, y ahí empezó porque Hitler estuvo en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, para acabar la guerra, el Tratado de Versalles. Y bueno, se creó esta sociedad con la finalidad fundamental de preservar la paz entre los pueblos, procurando evitar en lo sucesivo que se pudiera repetir un conflicto armado tan espantoso como lo fue la Primera Guerra Mundial. No obstante que se creó, de todas maneras, hubo otra guerra mundial. Dice, la doctrina, digamos, la doctrina trató de clasificar a este organismo colocándolo dentro de uno de los tipos compuestos de Estado que ya hemos analizado anteriormente. Es el Estado federal, confederación, unión real de estados, o bien, al no poder clasificarlo dentro de alguno de estos tipos específicos, lo consideran como una formación política muy sui generis, de características distintas a los que componen otros estados. O sea, no podemos clasificar a Sociedad de Naciones en alguna de las formas de Estado que hemos visto anteriormente. La Sociedad de las Naciones, en realidad, como dice este jurista que hemos estado tratando, Alejandro Dorpali, no constituía un Estado, sino una unión de Estados con un fin específico de cooperación, paz y seguridad, de intereses comunes y como tal abierta a todos los Estados de la Sociedad de Naciones. El mismo nombre que tenía este organismo proporcionaba en realidad una base para clasificarla, Sociedad de Naciones, es decir, estados o naciones, con características especiales que la distinguen de las otras formas de Estado que son compuestas. Esta sociedad tenía una personalidad propia,
Estaba constituida por diversos organismos y no obstante su personalidad internacional, dejaba intacta la personalidad de los estados que eran miembros de ella, que solo quedaban ligados por las estipulaciones del pacto. Lo que decía el pacto era lo que se iba a respetar y era cómo iban a funcionar, permaneciendo completamente independiente de todos los demás. La sociedad de las naciones o sociedad de naciones se extinguió prácticamente al desatarse la Segunda Guerra Mundial, pues no, si lo ven, no cumplió su objetivo porque pues, sí cumplió la guerra, se repitió el conflicto bélico. Al terminar esta Segunda Guerra Mundial, surgió la idea de formar un nuevo organismo, una institución que tuviese también por finalidad armonizar los intereses de los estados y dirimiendo en forma específica sus controversias e imponiendo sanciones a los que salieran de la regulación jurídica internacional. Aquí estamos viendo pues, la construcción de la sociedad de naciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nace a la vida pública y política internacional la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La Segunda Guerra Mundial ocasionó la sustitución de la Sociedad de Naciones, que se acabo de explicar, con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas. En Dumbarton Oaks, Estados Unidos, se presentaron y discutieron los proyectos relativos a la Constitución en 1944 y fueron aprobados en 1945 en San Francisco. El funcionamiento de la ONU, cuando se trata de asuntos importantes, es por unanimidad de votos. Se concede, no obstante, un derecho de veto en favor de determinados estados que forman parte de lo que se llama el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual forman parte 5 estados: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. Son los 5 estados que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta situación que concede el voto a 5 estados que se encuentran colocados de esta manera en una situación de primacía fue para salvaguardar que pues, eran los estados, vamos a decir, más poderosos, que aún siguen siéndolo, y se creó una asamblea, una pequeña asamblea que funciona por mayoría, pero Rusia siempre ha objetado la legitimidad de la actuación de esta asamblea, o sea, no le parece respecto a lo que es la asamblea de las Naciones Unidas. Pero dejando a un lado estas consideraciones relacionadas con la efectividad o la inefectividad de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, de la ONU, considerando este organismo desde el punto de vista correspondiente en esta materia, es decir, tratando de catalogarlo dentro de alguno de los tipos compuestos de Estado a que nos hemos referido, nos damos cuenta que la ONU, al igual que la Sociedad de Naciones, no es un Estado como anteriormente ya les mencioné. No constituye un nuevo Estado superiores a los Estados miembros que la conforman, sino que se trata de una unión o una asociación de estados que conservan su independencia de manera internacional con otros estados, con el objeto de lograr determinados fines de interés general para la comunidad internacional de los estados. Bueno, y llegamos a otra figura que es el Estado del Vaticano, donde está el Papa Francisco, Francisco I, Francisco. Otra organización política que presenta también características especiales que amerita ser estudiada, aunque sea en forma somera, mucho a ello, es la que se conoce como el Estado del Vaticano. El problema de determinar la naturaleza jurídica del Estado del Vaticano ha dado lugar igualmente a una multitud de dudas y discusiones en lo que se refiere a la doctrina. Estas discusiones se deben a que por presentar características singulares resulta difícil catalogarlo dentro de algunas de las clasificaciones que son tradicionales formuladas para distinguir los
los estados. Bueno, la Iglesia, como antecedente histórico, perdió el territorio que poseía en la península italiana. Los estados pontificios, y no obstante, conservó su calidad de sujeto de derecho internacional de Iglesia. Continuó presentando el carácter reconocido generalmente, como les dije, de persona jurídica internacional. La Iglesia, a pesar que perdió su territorio, entonces el Estado tiene que tener uno de sus elementos el territorio. De acuerdo con el tratado celebrado entre Italia y la Santa Sede, el Vaticano, en 1929 se celebró entre ellos un tratado que se llamaba Tratado de Letrán, donde se le reconoce a la Santa Sede la propiedad plena y la potestad exclusiva de jurisdicción soberana sobre el Vaticano, con todas sus pertenencias y dotaciones. De esta forma fue creada lo que se conoce actualmente como la Ciudad del Vaticano. El Estado italiano, a raíz de esto, acordó también, en virtud de este pacto de Letrán, reconocer al Estado del Vaticano bajo la soberanía del Sumo Pontífice, es decir, del Papa. Claramente podemos aquí observar que la situación de esta figura de organización política es distinta de las que hemos examinado anteriormente en esta clase. La situación del Estado del Vaticano no es igual ni parecida a lo que era una sociedad de naciones, pero si observamos detenidamente su estructura, nos vamos a dar cuenta que reúne en la misma todos los elementos que asignamos a una organización política para considerarla como Estado, ya que tiene una población entre allá adentro, constituida por las personas que habitan en la circunscripción territorial que se le ha asignado, y esa población está sujeta a un poder constituido por la autoridad suprema del Sumo Pontífice, es decir, del Papa. Además, es soberano, es la autoridad de jerarquía superior de su territorio. Y además existe otro elemento esencial que es el orden jurídico. En el Estado del Vaticano existe un ordenamiento jurídico propio constituido por leyes fundamentales en lo que es el Vaticano. Además posee también el ingrediente teológico que tiene una finalidad específica como Estado, vela por el bien común de sus habitantes independientemente de la cuestión espiritual, la cuestión de dogma. Por eso no es fácil sostener la posición de algunos autores que afirman que la Ciudad del Vaticano no constituye un nuevo Estado y o que solamente representa el territorio en que reside el Sumo Pontífice. Estamos viendo aquí ya la cuestión del Vaticano. Y otros autores consideran que debe de observarse el doble aspecto de la Santa Sede. Es una institución suprema de la Iglesia Católica y otro es un Estado, la Ciudad del Vaticano. Hay la institución y el Estado. Bueno, esa institución, el Estado es el Vaticano. La institución es la suprema, institución suprema de la Iglesia Católica. ¿Y qué se menciona respecto a esta doble tesis? Que pues que sí se acepta, solo que surge el problema de determinar qué clase de unión es la que existe entre ambas, entre la Iglesia, que es la cuestión espiritual, y entre el Vaticano, y una cuestión de sector político. ¿En qué forma se encuentra ligado el Estado a la Santa Sede como una institución suprema de la Iglesia? Por ahí comentan algunos autores que se trata de un caso similar al que se presentan en las uniones reales que vimos hace un momento. Otros dicen que se trata de una unión personal. Bueno, en este caso, pues estamos viendo que el Vaticano es un Estado italiano. Bueno, y para ir concluyendo nuestra clase de hoy, veremos que hay otro organismo también que se le llama, se le conoce
como la Comunidad Británica de Naciones. ¿Cómo les voy a decir? También tiene la situación de que en qué parte se le va a catalogar a esta comunidad. La evolución del imperio inglés, unido entre sí cada vez en forma más tenue, y que en la actualidad pues casi se reduce su unión a tener pues, un mismo monarca como símbolo de unidad, presentan también el problema de determinar el tipo especial de comunidad política a que corresponde esta comunidad británica en naciones. La doctrina ha tratado pues, de establecer si los dominios británicos son estados vasallos o bien estados miembros de una federación o confederación de estados, o bien una unión real o una unión personal. Pero no ha sido posible hacer englobar la situación de esta comunidad de naciones dentro de uno de esos moldes que les acabo de mencionar, porque la realidad es más compleja que los lineamientos rígidos de esas clasificaciones. Lo cierto es que les puedo decir que el Imperio o Comunidad Británica, lo mismo que el Vaticano, la Ciudad del Vaticano, la Sociedad de Naciones y la ONU, representan un tipo especial. Y por ahí unos autores mencionan que pues, esta comunidad se asemeja a la confederación, porque los dominios son verdaderamente estados autónomos e independientes con todos los ingredientes específicos del Estado. Esto es pues ya la última comunidad la británica de naciones que analizamos en clase. ¿Alguna duda que tuvieran al respecto? Ustedes pueden externar en el espacio que está en la plataforma para tal fin. Ya tienen su examen para contestar hoy desde las 9 de la mañana, quedó abierto, cierra a las 23:59. Tienen su tercera actividad, que es su tercer cuestionario, que es un puntaje respecto al examen parcial. El examen parcial tiene un valor de 40 puntos. Y la próxima clase, no sería el lunes, la próxima semana, la cuarta semana, sería el próximo miércoles. Tengo que estar en calendario para llevar un control que no se me pasen las fechas. El día primero es inhábil porque el día 5 es aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 que nos rige hasta ahora. Esta fecha es inolvidable, jóvenes, porque, digo, pues, una manera de anécdota también, pues en esta fecha es en 1984 falleció uno de los que eran, digo, siguen siendo hasta la fecha, aún después de fallecido, un personaje con el que crecí, que fue santo, pero enmascarado de plata. O sea, mis respetos para este señor, a don Rodolfo Guzmán Huerta. Tuve la oportunidad en 1994, cuando estuve trabajando en la Procuraduría de Yucatán, la Procuraduría de Justicia del Estado de Yucatán, era yo agente del Ministerio Público, y me enviaron un curso a México, en donde está actualmente el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y aproveché a averiguar dónde estaba el santo, sus restos enterrados, y fui ahí, está en un lugar muy bonito, Los Olmos del Ángel, en el sur de México, y hay infinidad de artistas que están enterrados ahí. Es un mausoleo, son cajones ahí depositan restos, y ahí estaba la, por decir, tumba del santo. Está muy bonita porque incluso en la parte exterior tiene de metal una máscara de plata, como si estuviera saliendo. Ahí está su nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte, que fue en 1984, el 5 de febrero. Descanse en paz este señor, que pues, digo, marcó mucho mi niñez porque crecí viendo a ver sus películas. Era el héroe mexicano, así como era Calimán,
Y de Estados Unidos, pues empezaba el gusto por Spider-Man, hablando desde, diría yo, 2, 3 años, porque empezaron las caricaturas en 1967, en Estados Unidos, pero se empezaron a pasar en México en 1970. Pero bueno, es día inhábil el 1 de febrero, pero sin embargo van a tener su material, solo va a estar pendiente la clase que la vamos a correr para el miércoles 3 de febrero, y seguimos adelante con este módulo. Y jóvenes, sigan cuidando y que tengan un bonito y excelente día. Muchas gracias por su atención.